Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Estamos listos para presentar las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, así que vamos rápidamente al detalle de la información y lo hacemos con lo siguiente. Les cuento que el municipio de Guatemala pasó de alerta color rojo a naranja según la actualización de datos del semáforo COVID-19. De acuerdo con los datos, hay 163 municipios en rojo y 109 en naranja, también 68 en amarillo. La actualización se da después de 3 días de que el estado de calamidad perdió vigencia, por lo que varios lugares y servicios como bares, cines, teatros tendrían luz verde para operar siempre bajo ciertas medidas sanitarias. En este momento vamos a hacer una pausa en la información porque tenemos que darle paso a la cadena con el mensaje presidencial. Nosotros seguimos con más noticias en unos minutos. Con la cadena nacional, por lo que solicitamos a todas las estaciones de radio y canales de televisión enlazarse a la señal de gobierno para escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Antes de iniciar, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se tomaron un momento para desearme una pronta recuperación. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Durante este tiempo estuve trabajando desde casa y batallando por mi recuperación, la cual, bendito sea Dios, ya se dio. Siempre lo he dicho, mi compromiso es con Guatemala y su gente. Y pese a haber estado enfermo, jamás dejamos de estar al frente del gobierno. Eso sí, le insistí muchísimo a nuestros ministros y secretarios que siguieran dando esa mía extra en sus respectivas carteras, ya que estamos entrando en una etapa muy importante para el país, como es la recuperación económica total, lo que conlleva mucho trabajo por delante por parte del gobierno, pero también de las empresas y de la población en general. Estamos en una etapa donde la responsabilidad definitivamente es compartida. Por ello, en nuestro plan para la recuperación económica del país, buscamos dinamizar la economía en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los aspectos más importantes, por ejemplo, destaca el turismo, que permitirá la recuperación y generación de nuevos empleos, atracción de inversiones estratégicas al país y el fomento al consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional. Turistas de diversos países ya nos están principiando a visitar, e incluso el que los Estados Unidos esta semana haya eliminado la alerta de viaje a Guatemala con motivos del COVID-19, sin duda alguna tendrá un impacto que generará ingresos en nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios. Gracias a ustedes podremos reactivar nuestra economía por medio del turismo y lograr recuperar los miles de empleos de personas que trabajan en esa industria turística, por ejemplo, artesanos, lancheros, guías, entre otros, hasta los grandes hoteles. Todos juntos vamos a sacar adelante a Guatemala, todos juntos. Los guatemaltecos siempre hemos sido solidarios con nuestros hermanos centroamericanos, pero en este momento y en las circunstancias que estamos viviendo, debo poner primero la salud y la seguridad del pueblo de Guatemala. Prueba de esto han sido las acciones determinantes de nuestras fuerzas de seguridad para contener la caravana de migrantes, respetando sus derechos, pero eso sí, cuidando los derechos de los guatemaltecos. La declaración del estado de prevención es la prueba del compromiso de mi gobierno para garantizar la salud y seguridad de ustedes. En este sentido, hasta hoy al mediodía, se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños. También se detectaron y pusieron bajo resguardo a 4 ciudadanos pakistaníes, quienes serán expulsados del país próximamente. El gobierno comprende que el ser humano tiene el derecho de tratar de buscar una mejor calidad de vida, pero hay un hecho que es real, y es que estamos viviendo una pandemia que en Guatemala nos ha costado controlar, a ustedes les consta, con meses de esfuerzos, y es una obligación de nuestra parte disminuir el peligro de contagio o rebrotes de la enfermedad. Estamos claros que no somos un país de origen
tránsito y destino para los migrantes, y respetamos el derecho a la migración siempre y cuando ésta sea regulada y se cumpla con los requisitos y protocolos que han sido establecidos, y no como sucedió con este grupo de migrantes que irrumpió, incluso con violencia, en nuestro país, y en varios casos ocasionando daños y pérdidas a la propiedad de los guatemaltecos. En los últimos meses, estimados amigos, nos hemos preparado para desempeñar nuestras actividades con responsabilidad, con el fin de evitar más daños por causa de la pandemia. Sin embargo, no les quepa la menor duda, seguiremos trabajando en fortalecer la red hospitalaria del país con la construcción de nuevos hospitales y la incorporación de centros de atención permanentes en distintos municipios del país para tener un sistema de salud robustecido desde la atención primaria de la salud. En las últimas semanas, ustedes han sido testigos cómo la cantidad de casos se ha venido reduciendo, gracias en primera instancia a la colaboración de un importante grueso de la población que está actuando con responsabilidad y mantiene las medidas de distanciamiento e higiene imprescindibles para evitar el contagio. Como gobierno, hemos trabajado sin descanso para contener el virus, pero ahora debo decirles que me encuentro preocupado porque he estado observando actitudes de personas irresponsables que creen que porque concluyó el estado de calamidad ya la situación vuelve a la normalidad como era antes. No. No vuelve a estar como antes. Cuando usted organiza una actividad que riñe con los protocolos establecidos, no está engañando al gobierno. Está poniendo en riesgo a sus amigos, a sus invitados, a su familia, a sus seres más queridos. El estado de calamidad se terminó. La pandemia sigue. Queremos salir de esta. Tenemos que cuidarnos. Estimados conciudadanos, muchos países han tenido que volver a cerrar sus fronteras o a declarar cierres totales. Seamos responsables y asumamos el compromiso de cuidarnos mutuamente. El gobierno seguirá trabajando sin descanso, coordinando las acciones que nos permitan avanzar en el combate a la pandemia. Pero hermanos guatemaltecos, yo sé y estoy seguro que saldremos adelante, pero les pido por lo más querido de ustedes, cuidémonos. Esta enfermedad yo no se la deseo a nadie, ya la viví. Y la única forma de vencerla es trabajar hombro con hombro. Todos los sectores de la sociedad tenemos que estar unidos con una única misión: sacar adelante a Guatemala. Esa es nuestra responsabilidad. Unámonos, seamos responsables, hagamos lo que tenemos que hacer: cuidarnos, cuidar a los demás. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Bien, estamos viendo, ya ha concluido el mensaje del presidente de la República, Alejandro Yamatei. En conclusión, pues hace referencia al sector turístico, que por cierto, hoy más adelante les estaremos presentando una entrevista en la que también hablamos de las proyecciones en el último trimestre del año. Mientras tanto, nosotros continuamos con más información en la edición dominical y les cuento, después de varios meses regidos por las restricciones a causa del coronavirus, los guatemaltecos salieron a las calles este fin de semana, lo que causó aglomeraciones y atascos vehiculares, como usted lo está viendo en pantalla. Mientras unos van por comida, otros aprovechan las ofertas este domingo. En el Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina, fue uno de los lugares en donde se pudo observar mayor número de personas, sin distanciamiento social y en algunos casos sin mascarilla. Familias enteras visitaron los distintos comercios tras finalizar el toque de queda. Y con el fin del estado de calamidad, varios lugares y servicios como bares, cines y teatros tendrían luz verde para operar bajo estrictas medidas sanitarias. En los centros comerciales hubo un aumento de visitantes, como también se inició con la reactivación de las áreas de restaurantes con los lineamientos correspondientes. Personal de limpieza desinfecta las sillas y mesas y se solicita a las personas
que se retiren la mascarilla al comer y al levantarse de su lugar la vuelvan a utilizar. Se colocaron menos mesas para que se cumpla con el distanciamiento. Y el Parque La Democracia, Campo Marte y los campos del Roosevelt fueron algunos de los lugares que también se habilitaron para practicar deporte. Al ingresar se realiza la toma de temperatura y se le asigna un número a cada persona para que pueda permanecer únicamente en un área marcada durante tiempo limitado, por cierto. Además, se observó a personal de seguridad en constante monitoreo para evitar aglomeraciones. Y según Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, el promedio de accidentes en el fin de semana volvió al que se tenía previo a la pandemia. Durante el primer sábado sin restricciones se registraron 11 colisiones en la ciudad capital. Una persona murió y 4 más resultaron heridas según registros de la Policía Municipal de Tránsito. El accidente en el cual se reportó una persona fallecida y 2 heridas sucedió en la calzada Atanasio Tzul 42 calle, donde un vehículo atropelló a 2 motociclistas. Además, una vivienda quedó y un poste de alumbrado eléctrico tuvieron daños, según el reporte registrado. Y en otro tipo de información, la imagen de la Virgen del Rosario es venerada, como ustedes saben, por millones de personas y octubre es un mes muy esperado por los devotos, pero esta vez no se escucha el bullicio de los miles de visitantes ni se siente el olor a comida en las afueras. Garnachas, buñuelos, churros y elotes asados este fin de semana se observaron a algunos devotos, pero con acceso limitado. Los devotos respetaron el distanciamiento social, algunos fieles hicieron oración en la parte de afuera del templo. La basílica anunció que realizarán actividades virtuales y las misas serán transmitidas a través de sus redes sociales. Y a diferencia de los últimos días, la playa pública del puerto de San José fue visitada por una buena parte de bañistas quienes aprovecharon el cese de las restricciones por la pandemia para recrearse en familia. Sin embargo, la afluencia de visitantes no fue la esperada por comerciantes de la localidad, quienes han pasado meses sin tener ingresos, ya que se sostienen de la visita de turistas. Esta es la nota. Grupos de familias distanciadas unas de otras, olvidados del uso de las mascarillas, disfrutaban del fin de semana en esta playa que tiene 2 kilómetros de largo, ubicadas entre los barrios Laberinto y Miramar, que alojan a más de 60 comercios, entre estos restaurantes, hoteles y discotecas, donde los comerciantes aseguran mantener las normas de higiene ante la pandemia. La afluencia es bastante poca, la gente ha tomado su tiempo, ustedes mandan, la verdad es que aquí estamos esperándolos con todo el distanciamiento y las pertinentes medidas de seguridad. Según el mapa de alerta de COVID-19, el departamento cuenta con 2 municipios en rojo, 8 en anaranjado y 4 en amarillo. Puerto San José se encuentra dentro de los municipios en anaranjado. Sin embargo, las autoridades dispusieron reabrir las playas, pero sin descuidar los protocolos de seguridad. Todo esto con la finalidad de evitar un foco de contagio del COVID-19 acá en el municipio del Puerto de San José, sobre todo en el tema de nuestros vecinos y los visitantes que también deseen visitar el municipio de San José. También se realiza la supervisión en los negocios, especialmente en los restaurantes de la playa pública del Puerto de San José, con las diferentes instituciones que se puedan verificar y sobre todo que se estén cumpliendo con los protocolos de salud para evitar que las personas puedan reaparecer más que todo con un contagio de COVID-19. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Es momento de conocer la última actualización de casos de coronavirus en Guatemala, porque el país suma ya 93.963 casos, luego que fueran confirmados 215 nuevos contagios. Estos datos corresponden a la actualización del 3 de octubre de las 0 a las 23:59 horas. La cifra de víctimas mortales ahora es de 3.293, luego que ayer fueron confirmados 8 decesos. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 414 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 82.454 recuperados. Se dio a conocer que se realizaron 3.351 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta que actualmente hay 8.216 casos activos estimados. Así están las cosas entonces con los casos de coronavirus en el país.
Y este fin de semana, como ustedes saben, se registró un enfrentamiento entre migrantes y agentes del Ejército y Policía Nacional Civil en jurisdicción de Petén. En el siguiente bloque le contamos los detalles, así que tenemos que ir a la pausa, pero ahora le cuento con qué otras noticias regresamos. Al volver haremos un repaso por los datos del coronavirus en el mundo, cómo van las cifras y qué países presentan más casos en datos. Mire, como le hemos contado, la noche del viernes fue de enfrentamientos en Canchacán, Petén, cuando un grupo de migrantes hondureños, miembros de la caravana que partió el miércoles de San Pedro Sula, entraron en combate con el ejército guatemalteco y la Policía Nacional Civil, quienes les impidieron el paso hacia México. Este es un reportaje de Felipe Garrán. Me siento avergonzada, agacho mi cara ante los hermanos guatemaltecos. No queríamos hacer lo que hicieron algunos de nuestros compañeros. Yo, en mi persona, pido disculpas de todo corazón por lo que fueron a causar allá. Esa disculpa llega desde Honduras, pero por lo ocurrido 12 horas antes en Poptún, Petén. Los ánimos se calentaron en el puesto cuarentenario de Canchacán, en donde el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil impedían el paso de más de 500 hondureños que conformaban una nueva caravana de migrantes que buscaba llegar a México, esta vez vía Petén. Luego de cruzar por Izabal e internarse en el sur de Petén y tras pasar por un primer punto de bloqueo en el área limítrofe entre esos dos departamentos y Belice, en cadenas, a eso de las 4 de la tarde comenzaron a llegar a Canchacán. El ejército llevaba órdenes de no dejarlos pasar. La policía los acompañaba para mantener el orden. Pronto el grueso de la caravana cedió y aceptó ser retornada a Honduras en camiones. Sin embargo, durante la espera, un grupo tomó la carretera y comenzaron a increpar a los soldados. Y de los empujones hacia uno y otro lado, pasaron a los palos, las piedras, las porras y las molotov. De repente, heridos, en uno y otro bando. Durante más de 40 minutos el ejército logró hacer que los migrantes retrocedieran 1 kilómetro cuesta arriba, en donde la Policía Nacional Civil se encargó de juntar a los migrantes insurgentes en una rueda en el suelo, además de restablecer el tránsito sobre la CA13, bloqueado por casi 1 hora en un tramo de casi 3 kilómetros. Hasta que apareció él. Se están trasladando a la frontera con Corintos. Se tiene comunicación con el gobernador de Izabal, con quien se está haciendo vía cordillera el traslado. Luis Rodolfo Burgos, gobernador departamental de Petén. Hemos girado instrucciones de no permitir el paso a las personas que no vienen con los documentos legales y que ingresaron de una manera irregular al país, ya que ponen el riesgo de los ciudadanos guatemaltecos. Los documentos a los que hace referencia para cruzar son el carné de identidad y la constancia, sea de PCR o de antígenos, de no tener COVID-19, algo que no está al alcance de la mayoría. Con el gobernador presente comenzó el abordaje de los camiones, los cuales concluyeron su labor a las 12:30. 533 retornados desde dicho punto, reportó Migración de Honduras. A la mañana siguiente, Canchacán recuperó su naturaleza de punto de control de comestibles, no de migrantes, y los hondureños se dejaron algunas pertenencias y la esperanza de llegar a Tabasco. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Pero no solo eso, después de estos enfrentamientos y las detenciones realizadas en distintos puntos del país, más de 2.000 hondureños fueron retornados a su país por las fuerzas del orden de Guatemala. El traslado se hizo en camiones, pasando el puesto fronterizo de El Corinto en Izabal. No hay cómo encontrar oportunidades que generen empleo y eso nos lanza después a la larga historia
de la migración. Esta semana, como sabemos, varios miles de hondureños han cruzado o han intentado cruzar desesperados el territorio de Guatemala. La frontera del Corinto, donde estamos ahora mismo en el lado de Honduras, es el primer cambio de país que esta nueva caravana de migrantes que partió el miércoles de San Pedro Sula tuvo que pasar. Sin embargo, para cientos de estos migrantes supone también el retorno decepcionante luego de que en Guatemala fueran interceptados tanto por el Ejército de Guatemala como por la Policía Nacional Civil en su intento por alcanzar Tabasco, en México, a través del departamento de Petén. Entre 500 y 600 migrantes se reunieron en el paso del jueves al viernes en la ruidosa Morales, desde donde habrían de decidir si la ruta a seguir sería la habitual, por Tecunumán-San Marcos, o si en cambio optarían por el trayecto más corto, pero a la vez más complicado, de Petén. Ahorita para dónde vamos a agarrar, pero necesitamos que todos se vengan y nos reunamos y nos pongamos de acuerdo todos. La última fue la elegida. Aquí en el cruce de la Ruidosa están ya, como decimos, agarrando la otra vía que es vía Río Dulce para llegar a Petén. Sin embargo, se prohíbe la locomoción de migrantes en el país. Tenemos un camión con destino de frontera del Corinto. el ejército instauró 2 puestos de control, uno en Cadenas, el otro en Canchacán. En el primero, la protesta fue pacífica y patriótica. Tu bandera es un amo del cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. Nuestros amigos aquí guatemaltecos nos los quieren dejar pasar, porque nosotros no venimos haciéndole daño a nadie, simplemente necesitamos que los den la pasada porque vienen en madres con niños. Ya en nuestro país nosotros vivimos ya un caos que no tenemos, los discriminan. Nosotros lo que estamos buscando es un bienestar para nuestras familias, porque en nuestro país no hay trabajo. Mire esto que está aquí, esto no es nada para lo que nosotros estamos sufriendo en nuestro país. En el segundo, los ánimos se llevaron a otro nivel, por lo que todos fueron apresados por el Ejército y la Policía Nacional Civil y colocados en camiones rumbo a, de nuevo, el Corinto. Para algunos no habían pasado ni 24 horas de su cruce y el cartel del paso fronterizo casi resultaba premonitorio. Caminamos todo San Pedro Sula hasta llegar aquí, llegamos a Corinto, caminando no conseguimos jalón, no conseguimos nada, tomamos agua hasta de las charcas. No, la mira que yo llevo llegar a Estados Unidos, pero solo ocupamos el paso, que lo den el paso libre aquí, porque yo ando un cipote que es menor de edad. Ellos fueron retornados en el paso del viernes al sábado, luego del altercado en Canchacán. Sin embargo, el flujo de detenciones continuó. Por la noche, 47 hondureños, 7 de ellos menores de edad, fueron trasladados desde Río Hondo, Zacapa, hacia Corinto. Su ruta era la normal, la de San Marcos, pero nunca salieron del oriente guatemalteco. Según las autoridades migratorias guatemaltecas, 2.065 hondureños fueron regresados a su país. Sin embargo, el sentimiento de muchos es de pausa, no de alto. Vamos a la vida, hay que echarle huevos, por eso es que si me mandan, lo intento de nuevo. Gracias, carnal. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y mientras en estas tierras vivimos el drama de los migrantes, como lo acabamos de ver en pantallas, bueno, seguimos hablando también del drama de los casos de coronavirus alrededor del mundo. Más de 33 millones de personas se han contagiado hasta este momento de coronavirus desde que la OMS alertó sobre la pandemia. Los datos se distribuyen de la siguiente manera. Esta semana el mundo superó el 1.000.000 de muertes por coronavirus. Casi 23 millones de personas se han recuperado y las cifras siguen en aumento. Los países más afectados por la pandemia son Estados Unidos, con casi 205.000 muertes y más de 7 millones de contagios. Le sigue Brasil, con más de 141.000 muertes y arriba de 4 millones de casos. India está por alcanzar a Estados Unidos en contagios y registra más de 95.000 muertes, y México con 76.000 fallecidos y arriba de 730.000 casos. El Reino Unido registra casi 435.000 casos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más durará todo esto?
Y mientras estamos hablando de contagios alrededor del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un video publicado en Twitter hoy domingo que aprendió mucho sobre el COVID-19 y salió brevemente del hospital para saludar a sus simpatizantes desde su vehículo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está enfermo de COVID-19 y en el hospital, dijo el domingo en un video publicado en Twitter que aprendió mucho sobre el virus. Aprendí mucho sobre COVID, aprendí yendo realmente a la escuela. Esta es la escuela real. No es leyendo libros en la escuela, y yo entiendo y lo comprendo, y es muy interesante. El mandatario, que está en campaña en busca de la reelección el 3 de noviembre, salió brevemente del hospital con una mascarilla y desde un vehículo saludó a sus partidarios reunidos afuera de la clínica Walter Reed. Y al regresar de la pausa en la entrevista, hablamos de las proyecciones del turismo para el último trimestre de 2020. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso. Fíjese usted, las empresas del turismo esperan una recuperación económica hasta para los primeros meses del 2021, por lo que el panorama para terminar el año todavía es de incertidumbre. Por eso se mantienen algunas solicitudes al gobierno. En la entrevista de la semana hablamos del tema. El turismo es uno de los sectores más afectados con la pandemia. Con las disposiciones anunciadas esta semana, ¿cuál es la proyección para el sector en el último trimestre del año? Hablamos con Diego Díaz, presidente de la Cámara de Turismo, quien nos contó qué es lo que han analizado en el Comité de Crisis, que está integrado por aerolíneas, hoteles, asociaciones de artesanos, guías, rentadoras de vehículos y otras empresas. Definitivamente lo que se mira para los próximos meses es turismo nacional viajando los fines de semana. Unos grandes beneficiados que se ha visto en las últimas semanas son las plataformas de las OTAs, o sea, todo lo que son plataformas como HomeAway, Airbnb, que las familias han tratado de viajar en estas pequeñas cúpulas de seguridad, precisamente por prevención y salud, que tratan de rentar casas, tanto en Zacatepeques, Antigua, el Pacífico, Atitlán, lugares donde las personas han tenido acceso a este turismo colaborativo. En estos últimos meses del año se tiene previsto abrir oportunidades para reuniones familiares y corporativas. Tenemos un posible repunte a fin de año con algunos eventos y logramos que con la Coprecovid se logre hacer con los aforos correspondientes y los semáforos algunos eventos pequeños, familiares, donde se están activando algunas pequeñas reuniones familiares como bodas, algunas visitas de familiares que se prevén para el mes de diciembre. En cuanto al turismo internacional, las proyecciones de más movimiento se tienen para el primer trimestre de 2021. Tenemos que recordar que Guatemala es un país que por lo regular hay que hacer por lo menos alguna conexión para poder estar acá, y la gente está evitando rutas directas, rutas que tengan conexiones, y está utilizando de preferencia rutas directas, y nosotros tenemos pocas rutas directas en muchas de las ciudades principales. El presidente de la Cámara de Turismo dice que se mantiene la solicitud de extensión del Fondo de Protección al Empleo y acceso a créditos blandos. Nosotros necesitamos un puente, necesitamos que el gobierno entienda que nosotros necesitamos este puente para el primer trimestre del próximo año. De lo contrario, muchas de las empresas y la cadena de valor que representamos van a tener que cerrar sus negocios. Esta reapertura que ha tenido el país, que en realidad es que estamos a favor de que la economía se reactive, pero tenemos que entender que para el segmento turístico no ha sido una reapertura realmente como en otras industrias. Entonces necesitamos hacer esta gestión. Además, se espera una promoción del país más fuerte. Los fondos no van a ser suficientes para poder competir con países vecinos que realmente ya están haciendo su parte de promoción de una forma muy agresiva. Vecinos como México, como Costa Rica, que nos tenemos que pelear ahora en condiciones difíciles, pero
pero tratando de crear confianza y demostrando que Guatemala esté preparada para esta reapertura responsable. ¿Qué alternativas y resultados habrá en los próximos meses? Eso dependerá del comportamiento del virus. En otro tipo de información, como ustedes saben, la música nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Un ecuatoriano viaja a varios lugares del mundo con sus instrumentos. En el ente de domingo, Erika Ávila y María René Gaitán nos cuentan su historia. Richard Castañeda es proveniente de Ecuador y hace más de 4 años ha deleitado a su público con música andina, la cual aprendió de sus tíos que también se dedican a lo mismo. Ando haciendo una gira por Centroamérica y tocando música andina. Empecé a tocar desde el año 2016, desde los 19 años. Junto a su esposa y sus 2 hijos, han recorrido varios países alrededor del mundo. Venden discos con su música, playeras y pulseras. La emergencia por coronavirus los ha llevado a buscar la forma de salir adelante. Que por la pandemia sí, como con la música, sí nos ha bajado bastante, pero aún así vamos sobreviviendo, pero igual, y gracias a la gente de aquí de Guatemala, y también sí me han apoyado en esa parte, sí me han apoyado, y con esos apoyos hemos sobrevivido durante la pandemia. Richard y su familia tienen la esperanza de regresar el próximo año a su país y así poder continuar con su gira, llevando una pequeña parte de Ecuador a cada lugar. Al volver, las lluvias de las últimas horas dejan daños en viviendas de Suchitepeques. Tenemos los detalles en unos minutos. Seguimos con más noticias. Ahora les cuento que William W. Popp, el próximo embajador de Estados Unidos en Guatemala, ya se encuentra en el país. Según confirmó una fuente de la embajada norteamericana, desde el pasado 6 de agosto, el Senado de los Estados Unidos designó al diplomático que viene a sustituir la representación del país norteamericano, que hasta hace unos días estuvo a cargo de Luis Arriaga. Hasta ahora no se conoce la fecha en la que presentará sus cartas credenciales ante el gobierno de Guatemala. La Cancillería explica que para coordinar este evento depende de la agenda del presidente Alejandro Yamatei. Y hasta el momento no hay acuerdos en la Corte de Constitucionalidad para definir si se concede la suspensión al magistrado Neftali Aldana. La familia envió una carta a la entidad en la que hace la solicitud argumentando que la salud del magistrado está deteriorada. Aldana es representante de la Corte Suprema de Justicia ante la CC, por lo que si se autoriza la suspensión, se tendría que elegir a un sucesor. Diferentes sectores se han pronunciado sobre el tema para pedir agilidad en la gestión. Estamos llamados, y me refiero... Y la fase de recepción de documentos para candidatos al directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, concluyó este viernes. Y la mañana de este sábado se dieron a conocer los aspirantes. En total, 25 profesionales entregaron documentos y la comisión de postulación integrará una nómina de 6 candidatos para que el presidente Alejandro Yamatei elija a 2 quienes integrarán el directorio de la SAT para el periodo 2020-2024.
2024. La recepción de documentos se llevó a cabo en el Ministerio de Finanzas del 21 de septiembre al 2 de octubre. El proceso de selección de candidatos tiene 5 etapas antes de que el presidente Yamatei elija a los 2 directivos. Y 12 viviendas fueron dañadas en Suchitepeques por la crecida del río Sus. Según los reportes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, a causa de las lluvias de las últimas horas en San José La Máquina, varios vecinos tuvieron que ser trasladados a un albergue temporal por el desbordamiento. La Conred ha contabilizado por ahora a 60 personas afectadas, quienes reciben el apoyo de la institución y del Ministerio de la Defensa para el traslado correspondiente. Esta semana le contamos que otro artista guatemalteco ha sido nominado a un Grammy. En nuestra sección de cultura, Pablo Juárez nos presenta una entrevista con el cantautor Carlos Peña. Carlos Peña recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Arreglo por su interpretación del tema Bésame Mucho, logro que el cantante califica como el producto del trabajo en equipo con su productor, el también guatemalteco Ariel García. Obtener esto es una inyección de motivación, ¿sí? Es una confirmación de que se están haciendo las cosas correctamente, que no hay por qué entregarse a una moda o tener que hacer algo para pegar. Cuando tú haces la música desde el corazón, te das cuenta que la misma vida te responde. Y en este caso, el proyecto de la Big Band, que lleva 6 años de estarse forjando, de estar tocando en eventos corporativos, en bodas, en esto, ya es un camino de constancia que hemos llevado. Que pase esto es simplemente una confirmación de que vamos por el camino correcto, porque yo lo que quiero realmente es vivir de la música y envejecer con mi género musical. Peña asegura que haber adaptado la canción al género del Big Band fue un reto para el cual se apoyó de la cantante mexicana Daniela Calvario, pues para él era importante honrar la memoria de Consuelo Velázquez, autora del tema. Cuando yo tuve los derechos de Bésame Mucho, sinceramente me puse nervioso porque es una canción emblemática que ya pegó en diferentes versiones, pero que yo tenía la obligación de hacer una versión completamente diferente, distinta, con un género musical que trata de exaltar por su orquestación cualquier canción que se toque en el formato Big Band. Peña comenta que su familia se mostró feliz de compartir con él este logro. Yo me recuerdo que el American Idol hace 14 años yo no lo pude como vivir tanto porque yo era el que estaba allá, entonces yo no sentía como la euforia de lo que estaba viviendo aquí, lo que se estaba viviendo aquí en el país, pero mis papás sí sintieron semana tras semana todo lo que estaba pasando hace 14 años. Entonces me dice, esta es la segunda vez que nos has hecho vibrar realmente, y es la vez que compartes tú con nosotros ese mismo sentimiento, porque esto sí lo vivimos juntos. Entonces te puedo decir, lo hemos celebrado viéndonos a los ojos y decir, madre, hay que agradecerle tanto a Dios por la oportunidad que nos da simplemente de estar vivo, de estar viviendo esto. Además, el cantante opinó sobre lo que su nominación y la de Gaby Moreno, quien compite en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, significa para la escena musical guatemalteca. Hoy tenemos una industria que está creciendo, hay 2 guatemaltecos, como tú dices, nominados al Grammy, entonces quiere decir que vamos en un buen camino. Puede que en 5 años no vayamos a hacer 2, sino vayamos a hacer 10 los que estemos nominados al Grammy. Ojalá que así sea, ojalá que cada vez la industria musical en Guatemala vaya creciendo. Lo que no podemos pensar es que esto no va a crecer. Es que estamos llegando a un límite. No, Guatemala tiene un talentazo, cualquier cantidad de talento, que estoy confiando en Dios que esto va a ir creciendo y que cada vez vamos a hacer. Aunque aún no se ha confirmado en qué forma se llevará a cabo la 21ª entrega de los premios Grammy a la música latina, se sabe que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.
así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos con las imágenes de los colores de Guatemala. Mañana regresamos con más información en nuestras 3 emisiones, así que buenas noches, que descansen.